¿Acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos y hermanas, os invito a una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Es la primera vez que comparto con el micro de esta forma. En todos estos años jamás compartí de esta forma, siempre con este micro. Espero saber manejarme. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Como sabemos, estimados hermanos, los miércoles compartimos una breve y sencilla reflexión a la luz de la palabra del Señor. No es un estudio, tampoco es una predicación dominical, es una reflexión más sencilla, más breve. Pero creo que nuestra alma también necesita esas reflexiones basadas únicamente en la Sagrada Escritura. Los miércoles compartimos temas que tienen que ver especialmente con la persona de Jesús. Estamos leyendo, meditando en los evangelios para contemplar al Señor Jesucristo de una forma cercana, ¿verdad?, a la luz de su santa palabra. Dice así la santa palabra de Dios. Son palabras de Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son unas tremendas y consoladoras palabras. Este capítulo 14, estimada Iglesia, narra un discurso que dio Jesús a sus discípulos allá en el aposento alto, momentos antes de ser arrestado por los judíos. Fue un discurso que dio el Señor Jesús a sus discípulos muy poco tiempo, un rato breve, antes de ser arrestado por las turbas, por las autoridades hebreas. Cuando analizamos el contexto, encontramos que Jesús anunció a sus discípulos su partida inminente. Vayan, por ejemplo, al capítulo 13 de este mismo Evangelio, capítulo 13, versículo 33. El capítulo 13 y 14 de Juan tienen lugar en ese contexto del aposento alto, donde el Señor Jesucristo participó de la Pascua con sus discípulos. Dice así la Escritura en Juan 13, capítulo 13, versículo 33. Jesús se dirige a sus discípulos y les expresa lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Encontramos, por tanto, en este contexto que Jesús anunció a sus discípulos su partida inminente. Ahora, esta noticia tuvo que caerles como un jarro de agua fría a sus discípulos. Tuvo que ser una noticia difícil para los discípulos del Señor. Recordemos, estimados hermanos, que los discípulos habían sido llamados por el Señor. Los discípulos no escogieron a Jesús. Fue Jesús quien los llamó y los escogió soberanamente y por gracia para un ministerio especial y concreto. Los discípulos estuvieron por más de 3 años junto al Maestro de los Maestros. Los discípulos, por tanto, no comprendieron bien
Cuando leemos los evangelios, podemos ver que los discípulos, al principio, no entendían bien, no comprendían bien la visión de Jesús. Ellos tenían una idea un tanto incompleta de la obra y de la misión de Jesús en este mundo. Ellos tenían una idea con respecto a la mesianidad de Jesús un tanto similar a la que tenía el pueblo hebreo en aquel contexto del siglo I. Todos sabemos, hermanos, que en el siglo I, en el seno de la cultura hebrea, en el seno del pensamiento hebreo, existían varias ideas con respecto al Mesías. Algunos judíos esperaban a dos Mesías, un Mesías descendiente de David y a otro Mesías descendiente de Aarón. Dos Mesías, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Leví. Fijaos el pensamiento hebreo de aquella época. Pero la idea, la concepción más extendida en aquel contexto era esperar a un Mesías reinante, político, militar, que viniera para implantar un reino literal, mesiánico, para que derrocara al gran imperio romano y estableciese un reino político, militar, donde los hebreos serían vindicados, salvos, ¿verdad?, del yugo romano. Esta era también el pensamiento, la idea que tenían los hebreos, especialmente los discípulos también. Tenían una idea similar a la que hemos dicho. Por tanto, la noticia de la partida de Jesús, de su maestro, les produjo turbación, tristeza y congoja. Dice el texto que Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es interesante que el vocablo turbar en el texto griego lleva la idea de agitación, perturbación. Comenta un erudito llamado William Hendrickson lo siguiente: Jesús exhorta a sus discípulos a no estar turbados, atormentados, agitados, hundidos en un estado de confusión y perplejidad. Los discípulos estaban turbados, ¿verdad?, atormentados, agitados, hundidos en un estado de confusión y perplejidad. Los discípulos estaban llenos de una mezcla de emociones. Por un lado, sentían tristeza los discípulos. Tristeza por la inminente partida de su maestro, de Jesús. Por otro lado, estimados hermanos, los discípulos estaban perplejos al saber que uno de ellos traicionaría a Jesús. Estaban vacilantes en la fe. Estaban vacilantes en la fe. Ellos quizás se preguntaban: ¿cómo es posible que el Mesías anunciado por los profetas en las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías tan esperado por Israel, pueda ser traicionado y parta sin establecer el reino prometido? Hermanos, este es el contexto de estas palabras, el contexto de este pasaje. Ahora, hermanos, esa turbación, esa congoja, esa tristeza de los discípulos no pasó desapercibida ante la mirada penetrante del Señor Jesucristo. Recordemos algo sumamente importante: Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Y por tanto, Jesús, en su divinidad, como Dios, es omnisciente. Su conocimiento es perfecto y absoluto. Y por tanto, Él conocía lo más profundo del alma de aquellos turbados, agitados discípulos. Estimada Iglesia, Jesús conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Jesús, que es omnisciente, conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Conoce nuestros íntimos pesares. Conoce las heridas profundas en el interior de nuestra alma. Sus ojos son como llamas de fuego. Penetra en lo más profundo del alma humana y conoce todo lo que hay
en el hombre. Pero, estimada Iglesia, es consolador, es asombrosamente consolador saber que Jesús conoce perfecta y absolutamente tu corazón y mi corazón. Conoce aquello que nos turba, conoce aquello que causa tristeza en nuestro interior. Marcos Vidal, este gran cantautor, pastor, tiene un tema que expresa lo siguiente, hablando de Jesús. Él conoce al herido, porque él también ha sufrido. Por tanto, Jesús no solamente conoce nuestro corazón, nuestra alma, porque es Dios omnisciente, sino que algo también asombroso es que Jesús, el Dios manifestado en carne, al tomar naturaleza humana, al hacerse hombre semejante a nosotros, él experimentó en su propia experiencia el dolor, la turbación y el sufrimiento. Y por tanto, como dice el escritor de la epístola a los Hebreos, tenemos un fiel y misericordioso sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él conoce al herido porque él mismo ha sufrido en su propia experiencia. Por tanto, Jesús puede socorrernos. Jesús puede socorrer a aquel que está débil, afligido y turbado. En la segunda parte del versículo primero, Jesús dice a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La idea, según los expertos en el idioma griego, es lo siguiente: seguid confiando en Dios, seguid confiando en mí. Como diciendo, seguid confiando en Dios, en sus atributos, en su cuidado, en su providencia, pero también seguid confiando en mí, que soy el único mediador entre Dios y los hombres, que soy el pan de vida, que soy la resurrección y la vida, el único camino a la salvación y al Padre, el Salvador del mundo, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Hermanos, en los momentos de turbación, en los momentos de angustia y tristeza, confiemos en Jesús. Sigamos confiando en el Señor Jesucristo. Cristo es tu refugio. No los psicólogos, no los políticos, no los sociólogos, ni siquiera los grandes médicos especialistas. Jesús, y solo Él, es el refugio para el creyente. Es en Cristo, estimados hermanos, donde nuestra alma haya reposo y descanso. Es en Jesús donde nuestra alma haya la completa satisfacción que el mundo no puede darnos. Recordemos de que Cristo es el gran pastor, el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Por tanto, en Cristo y solo en Cristo podemos echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es consolador tener a un Cristo vivo que nos dice que vengamos a Él y echemos nuestras cargas. No es un Jesús simplemente un personaje histórico o un personaje que hay que estudiarlo desde una forma muy teológica o filosófica. Hermanos, debemos conocer a Jesús de una forma teológica y doctrinal. Es indispensable. Si no, tendremos a un Cristo falso. Pero ese Jesús que estudiamos en profundidad a la luz de la Biblia y de la teología debe ser un Jesús vivo en nosotros. Un Jesús cercano a nosotros. Un Jesús el cual podamos venir a sus pies en los momentos de turbación y de angustia. Recordemos de que Él se compadece de nuestras debilidades. Ahora, en los versículos 2 y 3, estimada Iglesia, encontramos una gloriosa y consoladora promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son tremendas y consoladoras palabras. El pastor estaba haciendo mención de este pasaje al principio, sin saber que iba a compartir este capítulo. Hablaba de la morada, las moradas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Jesús viene a buscar a los suyos. Jesús viene a buscar a su iglesia. Hermanos, es una doctrina fundamental. Y creo que es la doctrina que más esperanza trae a nuestros corazones en medio de tanto caos, dolor y turbación. En este mundo, estimados hermanos, atravesamos por momentos de tribulación, dolor, angustia, pero en medio de este conflicto que tenemos en este mundo, contemplemos la promesa del Señor. Hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo y en sus promesas. Decía un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, decía que la esperanza del creyente descansa en la resurrección de Cristo y en sus promesas. Nuestra esperanza descansa en la resurrección de Cristo y en las promesas de Dios. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es un Cristo vivo. Y por tanto tenemos esperanza. Si no, diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, nuestra fe, nuestra predicación es inútil, es vana, no sirve para nada. Seríamos las personas más dignas de lástima de todo el planeta Tierra. Pero la gran noticia, hermanos, yo creo que la gran noticia del Nuevo Testamento es que Cristo ha muerto por tus pecados y mis pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. Por tanto, contemplemos al Cristo resucitado y exaltado. En Él está tu esperanza y mi esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. Contemplemos a Cristo y sus gloriosas promesas. A veces vivimos muy tristes, muy atormentados por las circunstancias que nos rodean en nuestra experiencia. Hermanos, contemplemos a Cristo, contemplemos sus promesas. Sus promesas son inmutables. Cristo es Dios y por tanto es inmutable. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8 de esa epístola, expresa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, sus promesas son inalterables. Lo que Él ha prometido va a tener perfecto y total y absoluto cumplimiento. Cristo ha prometido volver para buscar a su pueblo. ¿Crees que Cristo viene? Es una promesa del Cristo inmutable. No son promesas de hombres, es promesa del Cristo glorioso, Dios encarnado. Él viene a buscar a su pueblo para llevarlo a su misma presencia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mansiones, dice el texto griego, mansiones. Dice un autor que los mejores palacios de este mundo pueden ser despojados y destruidos. Pero la mansión que nuestro Padre Celestial tiene edificada para cada uno de sus hijos es digna de tal arquitecto, eterna y destinada para los hijos inmortales de la resurrección. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, nos dice que tenemos una herencia reservada por Dios, el Padre en los cielos. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es incorruptible, no se corrompe, como las herencias de este mundo. Es incontaminada porque no ha sido manchada por el mal ni el pecado. Es inmarcesible, no se desvanece como las flores. Es una herencia eterna reservada por el Dios soberano y omnipotente. Ahora, la venida del Señor Jesucristo es inminente. Cristo puede venir a buscar a su iglesia
en cualquier momento. Hermanos, no hay señales que anuncien su venida. Sí que hay señales para su segunda venida en gloria. Son dos acontecimientos distintos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria y en poder son dos acontecimientos. Están relacionados, pero son diferentes acontecimientos. Lo que aquí el Señor Jesucristo expresa es que viene a buscarnos, ¿verdad? Para que donde Él está, estemos también nosotros. Esto tiene que ver con el arrebatamiento de la Iglesia. Yo os invito a una lectura en el clásico texto de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice así el texto sagrado: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermanos, esto no es un pensamiento de Pablo, no es una idea de Pablo, ni de los apóstoles, ni del cristianismo, es palabra de Dios. Os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí notamos que el apóstol Pablo se incluye. Pablo creía que él sería arrebatado. Él esperaba ese momento glorioso. Y aquí podemos ver que es un acontecimiento inminente. No hay señales. Puede ocurrir en cualquier momento. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la doctrina del arrebatamiento. No es un invento de los teólogos modernos, es una doctrina bíblica. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como consecuencia, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, si esta doctrina no trae consuelo y aliento a nuestras vidas, no hay otra doctrina que pueda traer consuelo. La gran promesa de que Cristo viene a buscarnos. En primer lugar, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo, todos aquellos que han partido estando en Cristo, desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el día del arrebatamiento, todas aquellas personas, aquellos hermanos en Cristo, familiares que han partido estando en Cristo, van a resucitar primero. Qué glorioso, ¿verdad? Tremenda promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Lo enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Los creyentes que estén vivos en ese momento. No sabemos si estaremos vivos en aquel momento. Dios quiera que sí. Los creyentes que estemos vivos en ese momento seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Pero todos los cristianos de la historia de la Iglesia, tanto los que han partido en Cristo como los que estén vivos en ese momento, tendremos parte en ese glorioso acontecimiento del arrebatamiento de la Iglesia. Cristo viene a buscar a su pueblo. Todo el Nuevo Testamento habla de este glorioso acontecimiento. Hermanos queridos, la historia humana, si echamos un vistazo a la historia humana desde el principio de la civilización, veremos en los libros de historia, hoy en día veremos en la televisión, en la radio, veremos que la historia de la humanidad está plagada de miserias, muerte, hambre, injusticias, sinsabores,
Pero todo esto estará ausente en la Jerusalén celestial. En el libro del Apocalipsis, estimada Iglesia, en el capítulo 21, versículo 4, leemos esas tremendas palabras. Apocalipsis 21, 4. Hablando ya del estado eterno, cuando entremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Notar lo que tendrá lugar en ese momento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué sublimes palabras, estimados hermanos. Una historia plagada de miseria, hambres, muertes, injusticias, sinsabores, de todo tipo. Pero todo esto estará ausente en nuestra patria celestial. Decía Teresa de Ávila, aquí estamos pasando una mala noche en una mala posada. Hablando de la vida en este mundo. Aquí, en este mundo, estamos pasando una mala noche en una mala posada. Pero allí, en el cielo, será eterno día, ¿verdad?, en una regia mansión, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, lo más glorioso de esto es que cuando Cristo venga a buscar a los suyos, nos encontraremos cara a cara con aquel que nos salvó. Yo os invito a una última lectura en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así la Sagrada Escritura: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, será un tremendo y glorioso acontecimiento que nuestra mente humana en este mundo no llega a entender en toda su dimensión. Veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y estaremos por toda la eternidad con Él, en los cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, todos creemos, ¿verdad?, que Cristo viene. Si creemos que Cristo viene, esto debe producir dos cosas en nuestra vida. En primer lugar, aliento y consuelo, y por tanto esperanza. Pablo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doctrina del arrebatamiento tiene que producir esperanza, consuelo y aliento en nuestras vidas. Pero también notar lo que dice el versículo 3, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si de verdad crees que Cristo viene, la consecuencia práctica es que vas a vivir en santidad. Si yo afirmo que Cristo viene con mi boca, pero vivo de cualquier manera, es mentira. No creo de verdad que Cristo viene. Pero cuando afirmo que Cristo viene a buscar a su iglesia y vivo en consecuencia a lo que creo, ¿verdad?, la consecuencia es que vivamos en santidad, estimados hermanos, que nos apartemos del mundo, del pecado y nos acerquemos más al Señor, por medio de la oración, de la palabra, por medio de congregarnos en este lugar. Por tanto, hermanos, alentaos con estas tremendas palabras. No se turbe vuestro corazón. Sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en Cristo. Porque Él es fiel. Él es fiel y Él es inmutable. Y sus promesas son sí y amén. A Él la gloria por los siglos. Amén. Padre, gracias